Dios les bendiga a todos. Es un privilegio nuevamente poder acompañarles a esta linda iglesia. Siempre nos da un gusto enorme poder estar con ustedes por acá. Gracias por la invitación al pastor, a la familia, y pues nos sentimos bien cómodos acá, nos sentimos en casa, ¿verdad? Así es que vamos a reciban un saludo del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Cuyultitán. Eso queda allá por Comalapa, allá por allá. Así es que un saludo, un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Saludos a los que nos están también sintonizando a través de las redes sociales. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás después de esta campaña con Jesús? ¿Qué harás en tu vida con lo que Jesús ha hecho por ti? Vamos a la palabra del Señor y vamos a Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 32. Ay, me disculpa porque aquí ya llegamos a la edad, le decía yo al pastor. Mateo 27, 32. ¿Desde dónde estás tú siguiendo a Jesús? ¿Desde qué trinchera de tu corazón estás siguiendo al Señor? Dice la palabra del Señor, Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de estar sentado, estar parado en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por la vida del pastor Raúl, su familia, su esposa, sus hijos, por esta amada congregación, Señor. Te damos toda la gloria esta tarde y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Acomódense, porque yo creo que Dios nos va a hablar el día de hoy, mis hermanos, a cada uno de nosotros. No sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos tan acostumbrados a las cosas buenas. A las cosas malas pues casi no nos acostumbramos, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a las cosas buenas, estamos acostumbrados a tener un vehículo, a tener un trabajo, a tener una casa, tener una iglesia linda, tener palabra, tener un ministerio quizás. Y muchas veces, hermanos, estamos tan acostumbrados a lo bueno que muchas veces no lo valoramos, no lo estimamos, muchas veces no agradecemos muchas veces, o se nos olvida agradecer y sentimos que es normal, ¿verdad?, tener todo eso porque me lo merezco, porque trabajo, porque me he esforzado, y está bien. El obrero es digno de su salario, dice la palabra. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados a lo bueno que muchas veces ya no lo percibimos, ya lo vemos como algo natural. ¿Cuántos de nosotros en lo espiritual nos pasa lo mismo? Sabemos que somos salvos, amén, por la gracia nada más de Cristo, por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Sabemos que tenemos la salvación, sabemos que el precio de nuestros pecados fue pagado de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Tenemos, hermanos, las promesas de Dios en nuestra vida, y la palabra dice que fuimos llamados para heredar las promesas de Dios. Somos herederos del reino de los cielos, somos herederos de todo lo bueno que Dios, que Jesús compró para nosotros en esa cruz. Pero muchas veces, por las situaciones de la vida, y le vuelvo a repetir, porque estamos acostumbrados, creemos que ya no lo valorizamos, ya no nos importa muchas veces
cantarle una alabanza al Señor o no cantársela, leer el proverbio de la mañana o no leerlo, salir de la casa en oración o salir sin oración. Ya con el pasar del tiempo, como que aquello va mermando, aquel primer amor, aquellas cosas lindas que hacíamos para Dios, que las hacíamos con todo el corazón. El pastor mencionaba tantas actividades lindas que hay que hacer en este lugar y hay que llevar a otros lugares, a ayudar, a dar de comer, como dijo Jesús. Pero muchas veces quizás lo vemos de menos, pero muchas veces quizás no le damos la importancia de vida. Y muchas veces, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario también se nos olvida. Se nos olvida lo que Él hizo ahí en la cruz. Y lo que Él hizo ahí en la cruz no es cualquier cosa. Lo que Él hizo en la cruz es rescatarnos y llevarnos a la gloria eterna cuando Él venga o nosotros vayamos a su presencia, hermanos. Eso es lo que Él hizo. Pero muchas veces lo vemos tan insignificante. Y yo quiero hablarle esta tarde, ¿qué haremos con Jesús? Y vamos a ver algunos tipos de personas que estaban ahí cuando Jesús fue crucificado. Algunos lo vieron con indiferencia, algunos se burlaban de Él, y otros como este que acabamos de leer, y voy rápido. El primer grupo, quizás de los que habemos en las iglesias, de los que habemos quizás en nuestras congregaciones, siempre habemos personas que vemos la cruz de distintos ángulos. No, todos tenemos derecho a pensar de manera diferente. Y quizás estos personajes que vamos a ver esta tarde tipifican a todos los cristianos que de alguna u otra manera estamos siguiendo a Jesús. El primer grupo, hermanos, vamos a leer el versículo 32. Dice así la palabra del Señor: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Simón. ¿Y qué dice después, hermano? A este, ¿qué dice? Le obligaron a llevar la cruz. En primer lugar, hermanos, están aquellos que siguen a Jesús por obligación. Aquellos que hacemos las cosas para Jesús, pero las hacemos obligadamente. Las hacemos quizás por un compromiso. Ya me comprometí, ¿verdad? De todas maneras tengo que hacerlo porque ni modo, ya di mi palabra, ¿verdad? Ese hombre, este señor quizás, él no quería nada. Y él iba pasando, como dice por ahí, yo pasando iba, ¿verdad? Y lo vieron y hey, vení para acá. ¿Qué? Yo no tengo nada con eso. Que vengarle. Y dice que le obligaron, hermano, a llevar la cruz. Seguramente este hombre, hermano, era un curioso más que estaba ahí. Seguramente ese hombre solamente estaba ahí, como decimos, echándose el rollo, ¿verdad? Y los salvadoreños somos buenos para eso, ¿verdad, hermanos? Somos lindos, ¿verdad? Para quebrarnos el rollo, como decimos. La intención de él nunca fue, hermano, involucrarse en el asunto. Quizás él nunca pensó, pero lo obligaron a llevar la cruz. Amado, el Señor no quiere que lleves la cruz obligadamente. El Señor quiere que le ames, que le sirvas y que le sigas con todo tu corazón, hermano. Con todo tu ser. Dice un dicho por ahí: a la fuerza, ni a quienes lo saben, ¿verdad? Ni la comida es buena. Si tú vas a hacer algo para Dios en el reino de Dios, hazlo con todo el corazón, hermano. Con todo tu ser. Como pastores, bien notamos cuando algunas personas no quieren hacer las cosas, o lo hacen quizás obligadamente, o lo hacen a la fuerza. Dios no quiere que le sigas a la fuerza. Si tú vas a hacer algo para Dios, si tú vas a dar algo para Dios, hermano, en su obra, en su casa, porque
no hay mejor lugar donde estar que la casa de Dios, hermanos. Hazlo de todo corazón. ¿Por qué, hermano? Porque hay algo que debemos entender, que el Señor ve la intención de nuestro ser, de nuestro corazón, y Dios nos premia conforme a esa intención. Así pasa hoy día en las iglesias. Servimos por obligación, ¿sí? No damos muestras de alegría al hacer lo que Jesús nos manda a hacer. El Salmo 100 dice: servid a Dios con alegría, servid a Dios con regocijo. Ese servicio a Dios, hermano, debe ser con amor, con regocijo. Debe ser, hermanos, algo valioso para Dios. Debemos servir a Dios por gratitud, porque Él no fue a la cruz por obligación, te cuento. Jesús quería ir a la cruz, y Jesús amó la cruz, y fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Fue esa cruz, no obligó, como cordero manso, fue llevado al matadero. No dijo nada, no puso objeción. Él no dice: no, hombre, ¿por qué no mandan a otro? ¿Por qué manda? ¿Por qué es a mí? No, él no dijo eso. Él fue a la cruz y lo hizo pensando en ti, pensando en ti. Yo creo, esta es una posición propia, hermano, que cuando Jesús estaba en esa cruz, contemplaba todos los rostros de aquellos que por la fe íbamos a creer en Él, hermanos. Y ahí estabas tú. Y ahí estaba yo también. Entonces este hombre, mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesús no fue por obligación a la cruz, Él fue obediente hasta la muerte. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Jesús fue a la cruz y no lo hizo por obligación, lo hizo porque Él quería hacerlo. Lo hizo porque para eso Él había venido, para dar su vida en rescate por todos nosotros, iglesia. Hermano, sigue a Jesús, pero no como Simón de Cirene, que lo siguió por obligación. Ay, hoy tengo que ir al culto, ¿verdad? Hoy tengo que servir, hoy tengo que dar para el refrigerio de los niños, hoy tengo que dar para ¿cómo se llama el ministerio del sábado, pastor? Pan de vida. No, hermano, hagámoslo de todo corazón, hagámoslo con todo nuestro ser, no por obligación, no para que me miren, sino por gratitud para aquel que nos da todo todos los días, hermanos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el versículo 35, si me acompaña, estaban aquellos que solamente les interesan las cosas de Jesús, los milagros de Jesús, los favores de Jesús, pero no les interesa Jesús. Mire lo que dice el versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa. Qué cuadro más contrastante vemos aquí. El amo y dueño del universo, el creador de todo lo que existe, hermano, estaba dando su vida por toda la humanidad. Dio su vida por ti en la cruz, sí, pagando un precio altísimo por los pecados. Y por otro lado estaban aquellos que lo único que les interesaba era una pieza de vestido, que lo único que les interesaba eran las vestiduras. Por una parte, ya había una profecía que decía que iban a echar suerte sobre sus vestidos. Pero aquellos hombres, pongámonos en ese cuadro, imaginemos, quiero que imaginen, estamos ahorita en el Calvario, Jesús está crucificado,
Jesús está pagando el precio de los pecados de toda la humanidad, incluyendo los nuestros. Y aquellos hombres estaban ahí, tan cerquita de Él, tan cerquita de la salvación, tan cerquita del dueño de la vida, tan cerquita de Jesús. Pero lo que les interesaba eran las vestiduras de Jesús. Qué contrastante, ¿verdad, hermano? Y este es el grupo, le decía, aquellos que estamos cerca de Jesús. Estamos tan cerca de Dios, pero muchas veces no nos interesa tanto Dios, sino lo que podemos obtener de Dios. Qué tremendo, hermanos, que hay personas que lo único que les interesa son los beneficios. ¿Cuántas personas? Bueno, en la congregación donde yo me ha pasado muchas veces, donde yo estoy, un saludo si me están viendo a los hermanos del tabernáculo de Cuyultitán, pero lo he visto por años, personas que llegan con una necesidad, que llegan con un problema, que llegan, hermanos, con una enfermedad, que llegan, y gloria a Dios, hermano, porque este es el lugar de refugio para aquel que sufre, ¿sí o no, mis hermanos? Este es el lugar de refugio, este es el lugar donde hay, porque donde Jesús está, ahí hay bendición, mis hermanos. Amén, amén. Le da un fuerte aplauso al Señor, porque donde Jesús está, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí está la presencia de Dios. Y yo no dudo que aquí en este lugar está la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque adoramos a un Cristo vivo y a un Cristo resucitado también, iglesia. Esa es la garantía de que nuestro Dios, a quien adoramos, no está muerto. Él se levantó de la tumba con poder y gran gloria. Y donde está Jesús, donde se predica Jesús, donde se habla de Jesús, ahí está Jesús, hermanos. Ahí está Jesús. Y yo no lo dudo, hermano. Y personas no se dan cuenta de que lo más valioso no es el milagro. Lo más valioso es Jesús, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo más lindo es Jesús, mis hermanos. Lo más maravilloso es Jesús. No le busquemos solo por el milagro. No le busques solo porque tienes una necesidad. No le busque porque solamente no tiene trabajo. Amén. Venga, clame. Hermano, arrodíllese. Si quiere. No es prohibido arrodillarse, pastor. Arrodíllese, clame si usted quiere. Hermano, lo que usted quiera. Levante sus manos. Hermano, lo que usted quiera. Amén. ¿Y por qué? Porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pero después que consiga lo que quiere, no se vaya de Jesús. Quédese con Jesús, porque el premio mayor, he llamado una novela antes, pero, ¿verdad? El premio mayor no es el milagro, el premio mayor no es el trabajo, no es la sanidad. El premio mayor, hermano, se llama Jesucristo el Señor. Él es el premio mayor. Aleluya. Quédese con Jesús, siga a Jesús. Puesto los ojos, me encanta el lema, versículo lema de esta iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está la bendición. Ahí está tu bendición, querido hermano que nos estás viendo. En Cristo Jesús. No está en un hombre, no está en una persona humana, está en la persona maravillosa de Cristo Jesús nuestro Señor. En tercer lugar, hermanos, ir avanzando, otro grupo, versículo 41 y 44, si me acompañan, versículo 41 y 44. En tercer lugar estaban los que se burlaban, 39, 41 y 44. Dice así la palabra: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, escarnecer es burlarse, ¿sí? Escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, versículo 44, bajemos, lo mismo, bueno, leamos el 42, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz
y creeremos en Él. Están, implícitamente también están los incrédulos, ¿verdad? Los que no creen. Y dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones, los que estaban crucificados con Él. Estos son, hermanos, los que estaban esperando que Jesús hiciera un milagro. Los que estaban esperando, vaya, si es cierto que hace milagros, que haga uno, pues. Que se baje, pues. Y no dice que era Dios, pues. Y no dice que era el rey de Israel, el Mesías, pues. Y dice que se burlaban. Esos eran aquellos que estaban ahí expectantes, estaban ahí viendo el espectáculo de Jesús, que estaban ahí pendientes, que se estaban burlando, aquellos que querían que Jesús se tragase las palabras que Él había dicho cuando predicaba, aquellos que querían ver el final de Jesús, que se burlaban de Él, que se estaban mofando de Él, esperaban el momento que Él muriera para ridiculizarlo. Así mismo, hermanos, mucha gente hoy día, aunque no lo hacen abiertamente, pero sí con sus actitudes, se parecen mucho a los que pasaban, los sacerdotes, los ladrones, que se burlaban de Jesús. Pues hoy también hay mucha gente que se burla de la palabra de Dios. Tal vez no dentro de la iglesia, pero sí fuera de la iglesia. Quizás cuando pasa algo malo a algún miembro de la iglesia o cometemos algún error, porque no estamos exentos de cometer errores dentro de la iglesia. No estamos exentos de caer en un error, en un pecado. Y hay gente que está esperando el momento para burlarse. Está esperando el momento para decir, y esos son los cristianos. Y esos son los aleluya. Y esos son los que están ahí en la iglesia. Y esos son los que dicen que son salvos. Pues sí, esos somos. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra salvación no dependió de la perfección nuestra, sino de la perfección que hay en Cristo Jesús, hermanos. De eso depende nuestra salvación. Ahora, y este es un llamado para nosotros. Este es un llamado para la iglesia del Señor. Que caminemos en Dios, que caminemos honrando su nombre. Para que, hermano, aquellos que se burlan del evangelio puedan, dice Pedro, puedan, en vez de burlarse, puedan glorificar a Dios por nuestros buenos actos. Amén, iglesia. Honremos a Dios como iglesia. Honremos al Señor en nuestros negocios. Honremos al Señor en nuestros trabajos. Honremos al Señor en tu noviazgo. ¿Sí? Honremos al Señor en tus finanzas. Honremos al Señor con los compañeros de trabajo. Hermana, honra al Señor con tu manera de vestir. Hermano, honra al Señor con tu manera de hablar, con nuestra manera de actuar. Muchas veces, hermano, por causa de nosotros, dice Pablo a los romanos, por causa de ustedes, el camino de Dios es blasfemado. Pero no permitamos eso, amén, iglesia. Que a través de nosotros, en vez de ser blasfemado, el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado por medio de su iglesia. Eso es lo que debemos de buscar. Que el nombre del Señor sea, no hombre, este es cristiano. No hombre, este no le invitemos a chupar, este es aburrido. Mejor que digan aburrido, hermano. Amén. No hombre, si este ni va a la fiesta, ni baila, este es aburrido, hombre. Hay un dicho que dice, es mejor decir, ¿cómo con la cosa? Aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? El sabio ve el mal y ¿qué, hermanos? Se aparta, hermano. ¿Por qué? Porque usted anda llevando dentro de usted el nombre maravilloso de Cristo Jesús, hermanos. Y debemos honrarlo. De manera, hermanos, que no se burlen por nuestros actos, sino glorifiquen al Señor. Hermano, los que estamos esperando, que deshonren al Señor, mejor que honren al Señor. En cuarto lugar, hermanos,
versículos 46 y 47. En cuarto lugar estaban los que no entendían a Jesús. Los que no entendían a Jesús. 46 y 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, como decía, mis hermanos, Elí, Elí, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad, hermano? No estaba llamando a Elías, estaba hablando con su Padre Celestial. Estaba diciéndole en su sufrimiento lo que ya casi 1000 años antes David había dicho en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no era porque estaba reclamándole a Dios, sino porque él sentía la lejanía de Dios, porque él estaba pagando el pecado en ese momento, porque decía la ley, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. ¿Y sabe qué, hermano? Cristo se hizo maldito, y disculpe la palabra, yo sé que es dura, pero ahí está. Se hizo maldición por nosotros, para quitar la maldición del pecado de sobre nuestros hombros. Él se hizo maldito, a Él sea toda la gloria y la honra de la iglesia, mis hermanos. Él pagó el precio. Estaban los que no entendían a Jesús. Jesús no estaba invocando a Elías, estaba invocando a su Padre Celestial. Pero el que estaba cerca ahí no entendió el lenguaje de Jesús. Asimismo, hoy día muchos no entienden lo que Jesús quiere decir. Muchos estamos siguiendo el consejo quizás de otros, pero quizás no el de Jesús. Hermano, debemos entender que el propósito de Dios para su iglesia muchas veces no es, hermano, sacarnos de los problemas así de inmediato. Que muchas veces no entendemos que Dios a través de los problemas lo que está haciendo es acercándonos a Él. Jesús estaba en la cruz, estaba sufriendo. El Padre no lo libertó, hermano. Él tenía que pagar el precio. Él tenía que pagar totalmente el precio de nuestros pecados. Muchas veces el Señor va a permitir, y ahí es donde no entendemos, y ahí es donde el cristiano se resiente, el cristiano se queja, el cristiano muchas veces le reclama a Dios. Muchas veces no entendemos que lo que estamos atravesando o ese sufrimiento que estamos pasando en este momento es parte del propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. Es parte del proceso de Dios. Hay un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros, hermano. Hay un calvario muchas veces que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algo que Dios está haciendo en nosotros, y la única manera, hermano, de hacerlo es a través del sufrimiento. Ahora, el sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento no va a llegar y se va a quedar para siempre, no es así. Porque Jesús no estuvo para siempre en la cruz, ¿verdad? No, al tercer día resucitó con poder y gloria, hermano. Al tercer día salió de ahí, hermano. Usted también va a salir de ese problema, hermanos. Yo no sé si al tercer día, al tercer año, al tercer mes, no lo sé. Pero de que salimos, salimos en el nombre del Señor. Pero hay que atravesar el proceso. Pero hay que pasar el proceso. Pastor ya lo sabe, algunos años pasamos por un proceso difícil. 2006 más o menos nos diagnostican a nuestra hija mayor, la que está acá conmigo, es con nosotros, nuestra hija menor. Le diagnostican con leucemia. 2006. Es un golpe, ya se imagina, ¿verdad? Durísimo. Empieza una batalla, empieza un proceso, hospitales, quimioterapias, sufrimientos, desveladas, de todo, hermano. Empieza un proceso
que no lo entendíamos. Muchas veces los procesos de Dios con nosotros no los vamos a entender, pero a la postre Dios siempre nos hace bien, hermanos. Iniciamos ese proceso, 3 años duró, 2009, el Señor decide llevarse a su presencia a nuestra hija. No lo entendíamos, era duro para nosotros, porque Dios sana a unos y a otros no los sana, porque Dios hace milagros en unos y en otros no. Y yo no le tengo la respuesta para eso. Yo lo único que le puedo decir esta tarde, que Jehová es bueno, hermanos. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, hermanos. No sabíamos que el Señor nos estaba preparando para algo más grande. Y era para dirigir su pueblo, dirigir su iglesia, para poder consolar a aquellos que tal vez iban a pasar por lo mismo, donde Dios nos estaba preparando, donde Dios nos estaba limpiando, como dice allá en el libro de Deuteronomio, y te hizo pasar por un desierto espantoso y grande, donde no había agua para tomar, pero ¿sabes qué? Tus vestidos nunca se envejecieron y tu pie nunca se hinchó y nunca te faltó la comida. Porque a la postre Dios siempre sabe lo que hace, y lo que Dios hace es perfecto, iglesia, amén. Lo que Dios hace es perfecto, gloria al Señor. Ese proceso que estás pasando, muchos quizás se van a burlar, muchos quizás van a decir, vaya, que no es cristiano. Pues hermano, solo tú y Dios sabe qué es lo que está pasando. Y ¿sabes qué? Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos recibimos esa palabra, hermanos? Gloria al Señor. Muchas veces no entendemos. En quinto lugar, hermanos, vaya a ser versículo 55. Estaban los espectadores, los que estaban siguiendo a Jesús, pero lo estaban siguiendo de lejos. Versículo 55. Dice así la palabra del Señor. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Qué dice, hermanos? Sirviéndoles. Estos somos los que no nos queremos involucrar. Estos somos aquellos que no queremos problemas, que no queremos entrarle con todo, que seguimos a Jesús igual que Pedro, ¿verdad? Pero lo seguimos de lejitos, sin un compromiso, sin molestarnos tanto. Y no lo digo con aquellos que son nuevitos. Yo no conozco a nadie acá, no sé quiénes son nuevitos, no sé quiénes son de años, no lo sé. Pero si ya tienes años de estar, hermano, congregándote en la iglesia y no estás sirviendo todavía, déjame decirte que Dios te ha llamado para que des fruto y tu fruto permanezca. No me elegiste vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Algunos le tenemos miedo a los problemas, ¿verdad? Porque hemos oído que cuando estamos sirviendo vienen los problemas. Hermano, de una u otra manera los problemas van a llegar. Van a llegar de todas maneras. Entonces mejor que lleguen con las botas puestas y de cara al sol, hermanos, sirviéndole a tu Señor, para que en aquel día, hermano, aquel día que estemos frente a Él, Él nos pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el propósito. Para algo Dios lo ha llamado. Para algo Dios lo ha llamado, hermano. Algo Dios, un propósito especial tiene Dios en su vida. Dios depositó talentos en usted, hermano, que ahí están, pero muchas veces están escondidos. Hay que sacarlos a la luz, porque la obra de Dios hoy más que nunca necesita hombres y mujeres que se pongan al frente de la batalla. Hoy más que nunca, porque la obra no es de hombre, la obra es de nuestro Dios, hermanos.
Estos son los que nos mantenemos al margen, no queremos compromiso. Los que vemos la iglesia, solo vemos cómo la iglesia necesita obreros para su viña, pero no deciden en su corazón ponerse al servicio del mejor capitán y general, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en sexto lugar, para terminar, hermanos, aquí sí están los que debemos estar esta noche. Mire lo que dice el versículo 54. Versículo 54. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, oiga, ¿qué dijeron? Verdaderamente, ese es Hijo de Dios, ese es el verdadero Dios. Amén. Y estos son los que debemos estar siempre, aquellos que reconocemos que Cristo es el Señor. Definitivamente Jesús fue y sigue siendo un hombre excepcional sobre la tierra. Él es Dios sobre todas las cosas, hermanos. Él es nuestro Salvador. Él es la esperanza de su pueblo. Él es a quien debemos seguir. Él es en quien debemos poner nuestra confianza. Él es en quien debemos creer a ciegas, poniendo nuestra mirada cuando vengan los problemas en Él. Cuando vengan los problemas en tu familia, en Él. Cuando venga el desempleo, en Él. Cuando venga la enfermedad, en Él. Cuando venga el problema en el matrimonio, en Él. Cuando vengan los problemas en la iglesia, en Él. Porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra. En ningún otro hay esperanza. Este centurión, hermano, reconoció. Este hermano le ganó a todos. Este, sin ser judío, mire, sin ser del pueblo de Dios, este hombre verdaderamente reconoció, no, hombre, este que estaba colgado en esa cruz es rey, Dios, es el rey. ¿Usted cree esta tarde que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Lo cree con todo su corazón, hermano? Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Este centurión y los que con él estaban fueron salvos en ese momento. Si tú no has sido salvo todavía, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. No es que automáticamente, no, tú vas a creer y les vas a llevar el evangelio a ellos, amén. Les vas a predicar a ellos, hermano. Hermano, este hombre tuvo lo que todo ser humano necesita. Este centurión tuvo fe, la fe que no tuvieron ni Simón de Cirene, ni los fariseos, ni los escribas, ni los que estaban jugando los dados de las vestiduras de Jesús, ni los que estaban de lejos. Este hombre, siendo un gentil, siendo un romano, siendo un centurión, este hombre en ese momento dijo, este hombre es Dios, este hombre es Dios. Eso fue todo lo que necesitó este hombre y los que estaban con él. Creer que el hombre que murió en ese lugar era más que un hombre, más que un buen maestro, más que un gran profeta. Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Él es Yeshua, Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad, hermanos. Y los que verdaderamente lo reconozcan como su Dios tendrán la salvación eterna. Y termino preguntándole esta noche, hermano, ¿de qué grupo eres tú? ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo seguirás por obligación? ¿Lo seguirás de lejos? ¿Necesitaremos solamente los milagros? ¿O verdaderamente diremos, decido poner mi vida al servicio tuyo desde hoy y hasta la eternidad? Que el Señor le bendiga, iglesia. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.